Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Japoneta. Hoy os saludo al final del vídeo y es que bueno, no tenía pensado grabar un vídeo para el canal sobre este tema porque bueno, al final es una tontería. Pero bueno, después de tanto timelapse que he grabado hay bastante material y creo que podía quedar algo chulo. Así que bueno, aquí tenéis el resultado de este pequeño coche de juguete que bueno, como habréis intuido, me imagino que por alguno de los timelapse he fabricado una lámpara con él. Este coche me lo encontré tirado en la basura, bueno, al lado de los contenedores. Le faltaba el eje delantero, le faltaba el parabrisas, bueno, le sigue faltando, pero para lo que lo hemos usado no le hace falta. Y bueno, estaba un poco destartalado, pero ahora que lo hemos pintado a juego con los colores de siempre la japoneta, pues ha pegado un cambio bastante importante. Lo he pintado de negro brillo con verde y le hemos puesto un montón de lamparitas en los propios focos LED que tiene el coche en la parte superior y en los de adelante. Y bueno, esta idea surgió pues a raíz de que siempre que llego aquí con la furgoneta o con algún vehículo por la noche, la puerta es automática, entro, se cierra la puerta y aquí hay oscuridad total. Y como soy un desastre y siempre tengo todo patas arriba, o casi siempre, pues cualquier día me mato. Así que se me ocurrió poner una lámpara con un detector de movimiento, que es este de aquí. Y ahora pues cuando hay menos luz, que no es el caso de ahora, pero cuando hay poca luz, entramos directamente con el coche o andando y se enciende esta pequeña lámpara, fabricada aquí en la Japo Factory, y ya tenemos luz suficiente pues por lo menos para no chocarnos con nada y poder subir las escaleras sin ningún tipo de peligro. Ahora bueno, voy a apagar las luces de aquí de la nave, pero creo que todavía hay demasiada luz ambiental y no se va a encender. Pero bueno, tengo unos vídeos grabados del otro día que os pondré ahora al final, efectivamente, no sale. Os pondré unos vídeos ahora al final del vídeo, que los grabé el otro día con el móvil y creo que se puede apreciar un poco mejor cómo ilumina. Y nada, estuve un día entero para colocarla ahí arriba. Yo solo no era capaz, el cochecito pesa lo suyo y nada más. Al final lo he puesto ahí porque no he encontrado otro sitio. Mi idea principal era ponerlo ahí arriba, encima del baño, pero por 10 centímetros no entraba. Así que bueno, estuve barajando otra posibilidad de ponerlo justo ahí en medio, pero tampoco me gustaba mucho porque quedaba muy alto y no se veía mucho el coche. Y al final pues ahí, en ese hueco estrafalario que hizo Paco, con esas vigas ahí que era bastante poco estético, pues ahora ya está un poco mejorado con esto. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo, que tengo por aquí muchas cosas pendientes, como podéis ver, y si estáis atentos al canal se viene algo muy grande, pero muy grande. Un abrazo. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not